Esto es Proyecto Sin Título. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Y hoy es 2 de mayo de 2021. Estamos todavía en Colombia en el medio de un estallido eh, en las calles, con protestas, con tumba de estatuas, con quemas, con vandalización, pero también con mucha indignación de la población por una reforma tributaria. Y curiosamente, haciendo las cuentas, estaba viendo que parte de lo que detona esta discusión es la indignación por el desconocimiento del precio de una docena de huevos por parte de un ministro de Hacienda, quien afirma que puede costar 1.800 pesos, lo que más o menos equivale a medio dólar, a 50 centavos de dólar. Y recapitulando una información de las protestas de Chile que empezaron antes de la pandemia, pero que se extendieron hasta octubre del año pasado, 2020, en la pandemia. Más o menos fue por un monto similar. En su momento el estallido de Chile más fuerte se vino cuando se afirmó que se iba a hacer un incremento en el pasaje de la locomoción colectiva, el pasaje del metro, de 30 centavos de dólar. Entonces, con eso en mente, estamos motivados nosotros para hacer este análisis de qué implica para una sociedad como la colombiana, también latinoamericana, esa desconexión de sus mandatarios cuando hacen leyes, cuando hacen reformas tributarias, cuando establecen cómo se reparte la riqueza, cuando determinan cómo indirectamente hacer más pobre al pobre. ¿Quién maneja la economía de su casa? Yo creo que es una labor compartida, yo creo que es una labor, digamos, hay descentralización. Digamos que son decisiones descentralizadas. Mi esposa toma unas decisiones, yo tomo otras decisiones y ahí más o menos se coordinan. ¿Merca o no merca? Sí, desde luego que sí. ¿Va a Sí, mercar señora. y echan el carrito y toda la vaina? Sí, señora, así es, claro, por supuesto. ¿Y escoge los mejores precios o eso echa al carrito lo que caiga? Comparo precios no tanto como debería, y mi mamá, por ejemplo, me regaña mucho porque ella sí que es una compradora que compara precios, entonces yo soy para ella como un despilfarrador e innecesario. Ella compra sus productos de limpieza, por ejemplo, en un sitio, los productos, las verduras en otro sitio, es decir, ella es una persona que tiene una gran conciencia metódica y rigurosa, y ella me acusa mucho digamos, de despilfarro. O sea que no tiene fama en la familia de tacaños, sino de despilfarrador. Con ella, que es una autoridad suprema, es la dama de hierro, desde luego. Ella es como Margaret Thatcher, digamos, comparativamente. Entonces, para ella todo es cuestión. El rigor no llega a los niveles de ella nunca. O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis cuentas. Me corcha, quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. La libra de arroz también depende mucho de la calidad, no hay de todo, digamos, de todo en ese rango. Pero no me corche, Vicky, no sea mala. Yo sé lo que quisieras hacer conmigo, pero no tienes los huevos, ¿sí entiendes, no? Huevos. Entonces, ante ese audio que acabamos de escuchar, la pregunta que nos motiva hoy sería, ¿en qué planeta o en qué universo o en qué línea temporal vive este ministro que hace tal afirmación? Entonces, ¿hace cuánto tiempo no hay una docena de huevos que valga 1.800 pesos, a menos que sea una oferta y con cupones, lo cual no es habitual, pero que en un supermercado normalito yo encuentre una docena de huevos a 1.800 pesos? Y con eso en mente vamos a hacer una regresión, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Regresión sonó como hipnótico. Vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia un año en el que probablemente esa era una realidad, no hoy, sino unos años atrás. Entonces tengo una pregunta: ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer ese cálculo? ¿Cómo podríamos llegar a un año en el que una docena de huevos valiera 1.800 pesos? Pues yo diría que determinar cuánto, o sea, cuánto sube el huevo cada año, ¿sí? O sea, ya sean 50 pesos o 100. Pero reduciendo hacia atrás. Ajá, exacto. Ok, esa sería una primera aproximación.
que es como la más intuitiva, ¿cierto? Tratar de ver la inflación que nos dice el IPC anual, cuánto suben proporcionalmente los precios cada año y empezárselo a reducir. El problema es que esa cifra que nosotros calculamos como IPC es una cifra muy global, entonces me dice que tanto se inflan los precios de todos los productos que cotizan en el IPC. Entonces no puedo llegar a la especificidad de qué tanto subió o bajó el huevo. Entonces puede que un producto de la canasta haya fluctuado mucho y eso jaló el IPC, tanto para arriba como para abajo, pero eso no me dice la especificidad de ese producto. Entonces esa podría ser una primera aproximación. De hecho, utilizando esa aproximación, el cálculo más o menos hay que moverlo como una década o un poco más incluso, para poder llegar a que la inflación desinfle el precio en retrospectiva hasta llegar a un huevo de más o menos 150 pesos, que sería lo que daría una docena a 1800. Yo tenía otra probabilidad para determinar eso, era de pronto preguntarle a las personas que pues que trabajan con eso, que venden huevos, más o menos en qué época, o sea, vendían una docena a 1800. Eso, esa sería la segunda alternativa. Entonces el punto es hacerlo de manera juiciosa, porque yo, si consulto tal vez uno o dos vendedores, lo estaría haciendo de manera muy anecdótica y puede que casualmente me encuentre con una persona que vende a pérdidas porque ni siquiera le interesa su negocio, entonces siempre los ha vendido baratos, siempre los ha vendido por debajo del precio que vende el resto. O puede que encuentre una persona, un vendedor, lo opuesto, que siempre ha tenido sus precios increíblemente inflados y que nadie le compra, pero eso es el precio que él pone porque es su tienda y punto. Además tendría el contraefecto de que estaría sesgándolo por el lugar en donde yo pregunte, entonces tendría que preguntarlo en suficientes lugares. Entonces, ¿qué hago? Pues tomo información oficial de estadísticas que se hagan a nivel nacional. Entonces, con eso en mente hay dos alternativas que pueden ser proporcionalmente válidas. Una es la bolsa mercantil. La bolsa mercantil lo que hace es que registra facturas. Entonces, porque en este caso nosotros estamos hablando de preguntarle a las personas a cómo venden, pero no tengo en efecto el hecho de venta. Cuando yo tengo la factura, ya en efecto ese producto fue vendido y fue cobrado a un precio. Entonces, lo que hace la bolsa mercantil es que tiene un montón de facturas, las sistematiza y puede anotar en cuánto en promedio se vendieron determinados productos. Entonces, la página incluso de la bolsa mercantil tiene varios visores en los que uno puede filtrar por ciudades, puede filtrar por productos, puede filtrar por años y ver la fluctuación de los precios de acuerdo con esas facturas. Eso puede tener un sesgo importante y es que yo puedo estar cargándome únicamente de los establecimientos que venden y facturan. En los muchísimos casos en donde las ventas no están facturadas o no tienen un registro, pues estoy perdiendo todo ese grueso de información. Pues, otra alternativa de estadísticas que son muy robustas porque se hacen todo el tiempo son las estadísticas del CIPSA, que es el Sistema de Información de Precios de Abastecimiento, de centrales de abastecimiento. Entonces, que básicamente de ahí es de donde el boletín del consumidor nos dice que la papaya subió, que la cebolla bajó, que el tomate estable. Tal cual. Entonces, esa vigilancia de precios se hace incluso al día y se publican resultados al día. Y de ahí también podemos filtrar por algunas desagregaciones geográficas, o sea, yo puedo buscar cuánto valía un producto en determinado lugar, en determinado tiempo. El problema con esas series es que imaginarán el volumen de información que representan, entonces con frecuencia no están completamente disponibles porque tiene un costo de almacenamiento muy grande tener todo eso guardado. Pero gracias a esas dos alternativas, tanto a mirar las facturas que tiene la bolsa como las estadísticas que sigue el CIPSA, podemos identificar que más o menos para el 2014 hubo una baja significativa en el precio en donde un huevito podía valer 150, así que probablemente por docena, como siempre es más barato por docena, una docena podía valer 1800 pesos. Estamos hablando de que hace 7 años la docena de huevos dejó de estar, o bueno, estuvo en 1800 pesos con respecto pues a este año que ya una docena de huevos estará en más o menos unos 5.000 pesos. Como 4.500 en el de uno, que es como la alternativa. Es como lo más barato. Sí, la que seguramente es más barato y pues como huevos buenos, porque ahora también podemos filtrar la amplia gama de huevos, ¿no? El chiste común del meme era que de pronto huevos de codorniz me pueden valer eso porque son chiquitos. No obstante, no son baratos, solamente son chiquitos. Pero dentro de los huevos de gallina también hay diferentes clasificaciones, ¿no? Hay huevos AA, AAA.
hay huevos campesinos, hay huevos incluso clase B, que nunca los he visto a la venta, pero al parecer existen, y son huevos que no están en condiciones bonitas como para ser clase A, entonces hay que lavarlos y arreglarlos un poco, y pues se ponen como huevos de categoría B. Correcto, sí. Sí, es que yo creo que para las gallinas es una falta de respeto que los huevos se vendieran a 1800 lados en esa, porque los memes tienen razón al burlarse de eso, porque, pues sí, o sea, pobres gallinas. Y hay un dato muy interesante sobre los huevos, o más sobre el hecho del desconocimiento del precio de los huevos, y es que de acuerdo con la composición de nuestra canasta básica, los huevos y el arroz, que de hecho también fue un chiste que hicieron sobre el director del DANE, los huevos y el arroz son los dos primeros productos de consumo alimenticio de la población colombiana. Entonces, si un 78.1% de las personas compra huevos, es absolutamente sorprendente que haya una persona que no sepa cuánto vale. Entonces, bueno, yo entiendo que probablemente él no los compra directamente, sino que tiene su empleada que se los compra, pero tampoco le revisa las facturas. Tiene esa amplitud como para no necesitar mirar cuánto valió. Sí, exacto. Pues tal como se lo decía Vicky Ávila, él no es para nada tacaño ni se fija en ese tipo de cosas, demasiado despilfarrador, pero pues ni siquiera para darse cuenta que pues él no es el único que vive en este país. y pues creo que para todos, yo creo que hasta para la misma periodista, porque la misma periodista creo que Vicky tampoco sabía que una docena de huevos no valía 1800 y ella solo se reía pues asintiéndolo ante semejante afirmación del querido ministro. Y creo que probablemente eso también es lo que hace que la indignación sea tan inmediata y sea tan amplia. Es decir, nos está metiendo con un producto con el que todos tenemos una relación muy estrecha, al que probablemente vemos al menos una vez al día, que incluso en época de pandemia y ante la falta de más recursos económicos es una alternativa muy pero que muy válida y muy viable de consumo de proteína. Es que es muy barata y yo creo que, bueno, o era muy barata. Exacto, yéndonos un poco al extremo, creo que para cualquiera es muy fácil pues desayunarse con un huevito pues en la mañana, o sea, creo que no solo por la facilidad, por la economía, por el hecho de que pues no hay nada más para comer, o sea, cuántas personas pues simplemente comen eso por la mañana y pues alguien que no lo sepa pues simplemente está sesgado por el hecho de que hay que subirle y punto y ya. Y además que el consumo personal, estamos hablando de un ingrediente que es muy básico en muchas preparaciones, ¿no? Es como un insumo fundamental para hacer panadería, para hacer pastelería, sí, para cocinar. Que yo creo que para cualquier cosa, o sea, va, no sé si decirlo como que afecta no solo desde lo pequeño, o sea, desde simplemente hacerse un huevito frito, sino pues hasta lo más grande, que es como tú dices, pues por ejemplo una panadería que nos va a vender un pastel al doble de lo que valía normalmente. Sí, exacto, y lo que dicen ustedes es la proteína más barata. Entonces, pues, si no hay para más proteína, hay que comer huevo. Finalmente uno come huevo todos los días, e incluso hasta 2 veces a veces. Sí, exacto, sí. Hasta de comidita. De almuerzo, si no hay para almorzar más. O sea, si no hacemos algo como carne o pollo o lo que sea, uno siempre es como arroz y huevo frito. Es como lo fácil. Sí, es un desvare. Creo que de las cosas que yo le diría a alguien que se vaya a vivir solo, que tiene que aprender, es a fritar un huevo y que son 2 de agua por 1 de arroz. Y ya, con eso salvas la adultez. Con eso sobrevives. Se la pasaría comiendo arroz con huevo. Sí, ya después vienen los restaurantes para pedir un corrientazo y cambiar la sopa por otro huevo, pero lo básico es en la casa hacerse un arroz con huevo. Anecdóticamente, por lo menos en esta casa, cada semana tenemos que comprar 2 bandejas de huevos porque todos los días hay un consumo elevado de al menos 2-3 huevos por persona que habita en este hogar. Exactamente. Entonces, el huevo es nuestro amigo. ¡Viva el huevo! Y creo que eso es parte de lo que nos indigna, de que se están metiendo con uno más de la casa, con un miembro más de esta familia. Exacto, nos están tocando los huevos, creo que... Correcto.
Aparte que es muy práctico y es muy ecológico porque viene en su propio empaque. Puedo ir y comprar, bueno, en las manos tal vez me quepan por ahí hasta unos 8 y no necesito bolsita. Y no se van a ensuciar. Y lo que boto no se come. Entonces, de hecho, la cascarita no sirve como abono también. Sí, sí, Sí. sí, es O cierto. sea, no tiene pérdida. Ni tiene daño ambiental. Para nada. Qué producto tan noble. Y los cartones sirven para aislar acústicamente. Es cierto, sí. Es verdad. Nosotros aquí usualmente le devolvemos los cartoncitos al señor que vende los huevos y con eso nos rebaja al menos un huevito por ir y llevarle cartones. Para ella, sí, aquí también sucede lo mismo. Nosotros, él nos deja los huevos más baratos por llevarse pues todos los cartoncitos que nos ha traído. Tiene tantos estilos el huevo. Ay, tienes tantos estilos. Tiene tantas ventajas, tantos beneficios, es tan bello. Aunque debo decir Y que se yo atreven a burlarse hasta de ahora él. me estoy reconciliando con él. Yo por mucho tiempo detesté comerlo. Su sabor no me resulta el más agradable, pero ahí vamos en la lucha. Ah, bueno, eso está bien porque aquí somos pro huevo. Nuestro viaje en el tiempo nos lleva al año 2014, en donde un amado huevito cuesta apenas 150 pesos colombianos, lo que son apenas 4 centavos de dólar. Estamos en el año 2014, a pesar de que seguimos teniendo la edad que tenemos ahora. ¿Cómo se sienten? ¿Qué ven en el 2014? Bueno, primero yo todavía estaba en el colegio en el 2014. O sea, todavía estaba por allá a punto de graduarme, estaba en grado 11. Creo que mi consumo de huevo en ese tiempo era más alto que el de ahorita. Y pues su valor supongo que de lo poquito que valía, entonces supongo que aún más lo consumía o lo consumíamos en mi casa. En el 2014 pues yo también estaba en el colegio todavía. Incluso ni siquiera me iba a graduar todavía, me faltaba mucho. La bebé. Si estamos en el año 2014, quiere decir que yo apenas estoy iniciando mi vida laboral, a propósito de otro tema que ya abordaremos después, sobre la entrada a ese mundo laboral, y probablemente quiere decir que estaba empezando a adquirir mis recursos económicos, los cuales pues ahora estamos luchando para no malgastar en huevos costosos. Pero bueno, es 2014 y hay que mirar por la ventana hacia afuera a ver cómo se ve el mundo. ¿Qué quisieran comentar sobre el mundo afuera en el 2014? Bueno, yo pues así como por encima, creo que lo más importante era como el mundial. El mundial que ganó Alemania, si no estoy mal en ese momento. Y pues en cuestión de deportes, ¿no? También el Giro de Italia que lo ganó nuestro queridísimo Nairo Quintana. ¿Cómo le fue a Colombia en ese mundial de 2014? Uy, yo no recuerdo, creo que llegamos hasta cuartos de final, si no estoy mal. Llegamos en ese mundial a cuartos de final. Sí, A ver si me en el equivoco. mundial nos fue bien. O sea, yo creo que fue una época que nos trajo mucha alegría a los colombianos, pero que lastimosamente pues perdimos contra Brasil. Eso fue, no me acuerdo, en julio, a principios de julio, eso fue el 4 de julio, perdimos contra Brasil 2-1 y ahí nos sacaron. Y creo que ese año fue nuestro famosísimo gol de Yepes, ¿no? Que nos anularon. Sí. Gracias. Gol de Yepes. Sí, exacto, fue en ese año. ¿Cómo no recordar la deliciosa hamburguesa? Era gol de Yepes de la hamburguesería. Un homenaje a la frustración de un pueblo que nunca lo va a superar. Es cierto. Sí, estoy viendo que Colombia perdió contra Brasil y en el siguiente partido Brasil perdió contra Alemania en la goleada 7-1. Sí. Recuerdo como el fresquito de nos sacaron, pues tenga, Sí, a ustedes también. alguien vengó a nuestra muerte. Sin embargo, y como premios de consolación, Colombia tiene el premio a Juego Limpio y Colombia tiene el goleador de ese mundial, a James Rodríguez, con 6 anotaciones. Sí. Sí, todos los colombianos estábamos muy felices por haber llegado tan lejos en ese mundial y pues la felicidad era muy contagiosa. Pero ¿saben qué fue más contagioso? ¿Qué? El ébola.
En ese año eh, se presentó un brote de ese virus que afortunadamente pues no llegó a nuestro país, pero que la OMS sí lo consideró como una emergencia mundial, como lo que estamos viviendo ahorita, pero que afortunadamente no pasó nada, pero sí se expandió por varios países como Estados Unidos, por España, el Reino Unido, pero que afortunadamente no duró mucho, o sea, el virus ya como que se acabó, bueno, no se acabó, obviamente el virus todavía existe, pero que como que esa epidemia finalizó en marzo del 2016, como que ya se bajó la alarma y la alerta, bueno, no sé cómo se dice, y ya pues no había como esa emergencia, pero pues obviamente todavía a día de hoy se tiene muy pendiente los países que estuvieron contaminados por ese virus, por no sé qué pueda volver a pasar, pero no fue mundial, afortunadamente, como lo que vivimos ahora. Esa noticia en la relatada por actualidad. RCN diría que en todos esos países llegó la fiebre mundialista. No es ningún ébola. A todos se les contagió esa fiebre mundialista. Y está Les matando contagió la gente, es una felicidad. fiebre muy agresiva. En Europa lo sintieron más que en otras partes del mundo. Sigan el En estudio. Europa la Exacto. fiebre mundialista está matando personas. Bueno, pero espera, el ébola ¿es respiratorio o es digestivo? No, de hecho el ébola uno no se podía como contagiar por vías respiratorias, era más como por tener contactos con sangre, ¿no? Sí, Pues era infecciosa. Entonces sí, por fluido corporal. fluido corporal, exactamente. O sea, como un SIDA. Sí, exacto, Sí. algo así. O sea, sí, pero la enfermedad, ¿qué clase de afección me produce? ¿Qué me jode? Los intestinos, los pulmones, o todo. Sí, como casi todos los órganos y como que te dan trombos. Entonces es entendible que la transmisibilidad no sea tan alta, porque pues para que compartamos fluidos ya es algo muy íntimo. Es que es eso, yo creo que como que una persona se podía contagiar, digamos, por los animales también, porque eso creo que también la enfermedad se daba por contagio de animales. Creo que por eso fueron las primeras infecciones, pero sí era ¿Pero por muy... comer carne de animales? No, decían como que se contagiaban, eh, digamos, por tocar las secreciones o digamos los intestinos de animales infectados. O sea, digamos, miren, aquí dice como se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones y otros líquidos corporales de animales infectados, de chimpancés, gorilas, murciélagos, frugívoros, monos, antílopes, o sea, era como casos súper extraños, ¿no? O sea, era como, no era para Sí, toda la gente. y también dice otra cosa muy interesante, pues tiene un origen muy desconocido, pero casualmente también le echan la culpa al murciélago de la fruta. Dicen que él era el hospedador del virus también. Okay. Un animal así de feo no puede ser hecho por Diosito y ciertamente tiene que traer problemas. Cero Trae- iban dos con ese pinche animal. Sí, trae problemas de cualquier tipo. Pero sí, O sea, es cierto. un animal que caga por la boca, perdón, no sé si vamos a decir groserías, pero Recorcho. un animal que defeca por la boca claramente debe tener algo mal. Es cierto. Pero bueno, sí, pues digamos que es gracioso como compararlo ahorita porque pues fue también un virus, no sé, a mí por lo menos me daba mucho miedo ese virus. Y pues menos mal no llegó pues hasta aquí, hasta nuestro país, pero sí como que alarmó mucho. Y pues compararlo con lo que estamos viviendo ahora, pues es bien curioso. Hablando de virus mortales, ¿podríamos nombrar algunos muertos relevantes del 2014? Como Robin Williams. Ah, solo tengo a Robin Williams. Frío. Creo que no se Yo murió sí nadie tengo más. uno, Gabriel García Márquez. Sí, o yo lo leí en algún lado. Sí, murió el 17 de abril de 2014. Estamos casi para esas fechas. Si nuestra máquina del tiempo nos llevó al mismo mes, acaba de suceder.
acaba de suceder la muerte Pero de bueno, Gabriel García aparte, Márquez. de morir. aparte de todos los muertos del avión, ¿no? Del avión de... Siempre se me olvida cómo pronunciar. ¿Chapecoense? No, el de Malasia. Ah, Malasia. Pero son muertos, no son desaparecidos. Son desaparecidos, pero pues ya en este momento no sé si podremos llamarlos desaparecidos. ¿No encontraron ya pedazos del avión recientemente? sí, dice que todos, pues se presume que están muertos, pero que siguen desaparecidos. O sea, ni siquiera han encontrado nada. Bueno, creo que pasaron a la historia, literalmente, estas personas. Junto con Robin Williams, Gabriel García Márquez, ¿quién más? Muertos de 2014. Pues los muertos por el ébola. Exacto. Cerati. Gustavo Cerati murió en el 2014. Después de 4 años en coma, sí. O sea, ya lo habíamos perdido hacía rato, pero definitivamente cesaron sus signos vitales. Y Roberto Gómez Bolaños. Ay. Sí, pues digamos que es que, no sé, yo siento que pasa el tiempo como muy rápido y siento que no fue hace tanto. O sea, digamos, Roberto Gómez Bolaños, yo no sé, no era consciente de que aún estaba en el colegio cuando se murió o algo así. El tiempo pasa muy rápido. Dos actores y humoristas, ¿no? Robin Williams y Roberto Gómez Bolaños. O sea, a propósito de nuestro paralelo entre noticias tristes y felices. Muerte de comediantes. Entonces, ¿qué tal si pasamos de esto a un tema más escabroso, como noticias que asustan del 2014? Como Juan Manuel Santos. Eso sí asusta. Sí, eso sí asusta. Pero, entonces digamos que, no sé si ya yéndonos un poquito como más a la parte, digamos que política y económica de nuestro país, en ese momento hubo reelecciones, ¿no? Reelección de presidente, porque reelegimos a Juan Manuel Santos en ese momento. Y pues digamos que durante esos años, o pues ya lo que llevaba Juan Manuel Santos de presidencia, estábamos con el tema de los acuerdos de paz, en La Habana, que estuvieron desde el 2012, si no estoy mal, hasta pues el 2016 que se hizo la firma. Creo que eso es como uno de las temáticas políticas o económicas que estábamos llevando en ese momento, en el 2014, en nuestro país. Ya que estás hablando de que Juan Manuel Santos volvió a ser... ¿cómo se dice eso? Reelegido. Exacto. Ajá, reelegido para presidente. Ese año, a finales del 2014, en diciembre, aprobaron una nueva reforma tributaria que empezaba a regir en el 2015, que básicamente, pues, los puntos más importantes de esa reforma era que se mantenía el impuesto del 4 por mil y que supuestamente a partir del año 2019, o sea, el año justo después de que terminara el gobierno de Juan Manuel, iba a empezar como a reducir ese 4 por mil hasta que finalmente no existiera, cosa que a día de hoy eso no se ha visto. Un desmonte no progresivo. Exactamente. Y ¿sabes qué es pero- curioso? Que recientemente ingresé a la DIAN buscando información al respecto de la aplicación de ese impuesto, que su nombre oficial es gravamen al movimiento financiero y que consiste en cobrar 4 pesos por cada 1000 que se saquen de una cuenta, de las cuentas que tengan las personas en los bancos. Y esa información que tú estás diciendo está publicada en la página, es decir, dice que el gravamen era para 2019 de 4 pesos, para 2020 de 3 pesos, para 2021 de 2 pesos, para el siguiente 1 peso y finalmente se anularía. Lo que querría decir que estando en 2021 deberíamos tenerlo ya solo en el 2 por 1000, cosa que, como dices, no sucede en la práctica. Entonces es letra muerta lo que estamos leyendo hoy 2021 sobre lo que se escribió en el 2014. Exacto, eso no pasó, todos seguimos pagando 4 por mil, absolutamente todos. Bueno, otro punto ahí de la reforma fue que crearon
el impuesto a la riqueza. Entonces, pues solo lo tenían que pagar personas naturales y empresas que tuvieran un patrimonio líquido superior a 1.000 millones de pesos. Entonces, más o menos ese impuesto solo recaía en el 1% de la población de personas naturales y más o menos en 32.000 empresas. Y el último punto a resaltar de esa reforma, pues fue que hicieron una creación de sobretasa al CRE, al impuesto del CRE, que fue creado pues básicamente en busca de sustituir cotizaciones que las empresas y personas realizaban al SENA y al ICBF. Entonces pues este impuesto solo lo pagan las personas jurídicas ante la ley, y la sobretasa que se colocó en esa reforma era del 3%. No sé si será por lo que decías anteriormente, de que estamos tan acostumbrados a las cosas malas que usualmente nos alegramos por elegir la menos mala, pero puestos en estas palabras, esta reforma de 2014 no me resulta ofensiva, no me indigna, no quiero salir a las calles a marchar. Exactamente, o sea, yo creo que eso era en ese momento lo que más me causaba curiosidad, como viendo videos y todo esto, era que de hecho hay un video de Iván Duque saliendo pues sí, en modo protesta en su video, pues a defender ese IVA que subió en ese momento, que yo no sé, Tatis me corregirás. No sé si ese era el IVA que iban a subir a 19%, que era de 16% a 19%. Y Iván Duque sale en ese video como protestando en contra de eso. Y entonces es gracioso cómo él se indigna, como por el pueblo colombiano y como por lo que a nosotros no nos parece y como tantas cosas a las que le va a subir el precio. Y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Que entonces yo en este momento con la reforma tributaria de este año me pregunto como, o sea, ¿era tan mala en realidad? O sea, era como, esa reforma no era tan mala para mí, o yo por lo menos no me sentía mal por eso. De hecho, creo que en ese año no hubo marchas ni manifestaciones, a propósito de lo que acabas de decir. No hubo marchas ni nada en contra de esa reforma tributaria. De la que me acuerdo es de la del 2013, que fue el paro agrario. El tal sí fue el grande paro nacional agrario no existe. Pero ya esa reforma tributaria nunca tuvo como tanta indignación, por ejemplo, como la de este año. Es interesante como ese cambio que vamos a hacer ahí, porque, pues no sé, con lo que nombré anteriormente como de política, sí, metiéndonos un poquito más a política y a economía, digamos que ahorita cambia mucho. El hecho, como digamos, de la reelección de Juan Manuel Santos es algo que en ese momento tenía una desaprobación inmensa por toda la población colombiana, y pues sobre todo por esto que les digo de los acuerdos de paz. Muy pocas personas estaban de acuerdo con esos acuerdos de paz, y digamos que en ese sentido pues creo que nosotros nunca hemos como querido un presidente. la realidad es esa. Pero entonces, hablando aquí como de felicidad de ser colombiano y toda esta cuestión, creo que el hecho de que nosotros siempre elijamos lo menos malo o lo menos peor, siempre nos hace un poco felices. O sea, como no tenemos más de dónde elegir, por decirlo así, es como, va a ser siempre mejor que porque pues hizo tales y tales cosas. Pero entonces me causa curiosidad, es como el hecho de que, claro, en ese 2014 el presidente Juan Manuel Santos tenía pues una desaprobación gigante, pero hoy en día pues su aprobación es inmensa con respecto a lo que era en ese tiempo, pero es porque, claro, la gente se acostumbra a que lo menos malo es lo que extrañamos, y de pronto no es el hecho como de que él haya hecho todo bien,
sino como de que pues ahorita estamos muy mal con el gobierno que está en este momento y que pues en ese tiempo las cosas eran menos malas de lo que son ahora. Pues yo digo que no fue tan mala, pero que digamos si la estamos comparando con la que estamos viviendo justo ahora, claramente o sea, no nos parece nada, pero de pronto sí tenía algo de malo, pero realmente no le dimos importancia como le damos ahora y por lo que estamos peleando, bueno, por lo que está peleando todo el Sí, país correcto. ahora. Sí, yo creo que era eso. Además que es que ahorita se juntan muchas problemáticas más, ¿no? O sea, no solo es como la reforma tributaria, que de hecho eso era lo que leí ayer, no es solo como pelear por esa reforma que nos están imponiendo, sino pues también por el gobierno, ¿no? Y por otros, pues, otras vertientes gubernamentales que de pronto no van al tema ahorita, pero pues digamos que ya existen como otras cosas por las cuales protestar o por las cuales manifestarse ahorita. Digamos que en ese momento una pregunta clave ahí que creo que ya hemos charlado pues entre los tres era si nuestro querido presidente Juan Manuel Santos sabía pues en ese momento cuánto costaba un huevito y si sabía pues que también iba a afectar en ese momento pues esa reforma tributaria que él quería para la canasta familiar. Entonces, no sé, tal vez él sí lo sabía, tal vez no, pero igual para la población colombiana no fue tan grave como lo que quería proponer él, como pues lo es ahorita, claramente. Él sabía cuánto vale un huevito porque él era un huevito. Y valía muchísimo para sí mismo. Él sabía cuánto valía en su interior. Hacia parte de la cubeta. Bien, entonces parece un 2014 feliz para nuestro país. Pues la verdad yo siento que, no sé, declarado el país más feliz del mundo como siempre nos han declarado, siento que igual nuestro país siempre se ha visto como envuelto en cortinas de humo, ¿no? A propósito del dichoso cuento de siempre del país más feliz del mundo, tengo dato del 2014 de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida donde se le pregunta al jefe del hogar si se considera muy feliz, feliz, no feliz e infeliz. Y de 76.5% de los hogares se considera feliz y 10% más se considera muy feliz. Entonces tenemos en total una felicidad de más del 80% de la población. Después lo vamos a contrastar con las cifras de la gente que se considera pobre, porque sorprendentemente coinciden un poco en porcentaje, no digo que sean las mismas personas, pero sí tienes razón, o sea, la afirmación no es en vano. Somos una población que se considera feliz y que como que le sonríe a sus desgracias. Aún con tantas problemáticas y tantas cosas que nos suceden a diario, pero yo creo que es por eso mismo que digo el hecho de las cortinas de humo, ¿no? O sea, creo que todos en el 2014 estábamos disfrutando del partido en la casa con nuestros amigos, sin pandemia. Sí, queda siempre en el entredicho, o queda siempre la duda de si somos una población que se dice feliz porque somos muy resilientes, o si somos una población que se dice feliz porque tenemos un nivel de entretenimiento, o sea, que nos entretenemos con cualquier cosa, no supe cómo ponerlo. Tenemos un umbral de entretenimiento tan bajo que nos pueden poner en la televisión una noticia cualquiera y ya nos sentimos halagados, felices, transformados. Nuestra realidad es muy, muy permeable. Yo digo que es que también es como el hecho de, o sea, no sé, tenemos también como gente que nos representa muy bien, ¿no? O sea, como nuestros deportistas, como pues en ese momento el mundial que llegamos bastante lejos, Nairo Quintana, o sea, son cosas como que nos alegran porque pues es patriotismo, ¿no? O sea, como que nos sentimos felices de pertenecer a este país porque nuestros deportistas son unos duros y porque hacemos cosas geniales. Pero pues cuando nos vamos a la política o a la economía, pues es otro asunto. Y pues ya vemos que pues de esa felicidad, digamos que queda muy poco, pero pues la gente tampoco es como que lo sepa por completo. Sí, tal vez es la forma de preguntar si usted se considera feliz.
Porque también hay otras preguntas con respecto a si está satisfecho con las condiciones que tiene y esas no puntúan tan bonito. Entonces es más como, yo le sonrío a la vida a pesar de todo. Debo decir que para esa época, a pesar de que no soy muy fan de la selección, me compré una camiseta de la selección. Así que sí exalta el patriotismo porque logró hacer que yo gastara 20.000 pesos en una camiseta pirata de la selección. Y que me la pusiera. Es cierto, es cierto, es cierto. ¿No? Entonces como que nos reconcilia con la idea de que somos un país, de que pertenecemos a algo, y de una forma pues relativamente fácil, ¿no? Porque poner 11 locos a patear un balón con la camiseta de Colombia y decir que ahí va, cuando iban en el bus o en el avión, decir como aquí no va una selección, aquí va todo un país, usted es parte de esto, usted tiene algo que ver con ese gol que acaba de hacer James. Exacto, sí. Sí, yo creo que es más como camuflar como todos nuestros problemas en esa felicidad que provoca pues verlos a ellos o que ellos nos representen, porque la realidad es esa. O sea, de pronto muchos no vemos fútbol, no nos interesa, pero el hecho de pertenecer al país y de que pues nuestra selección gane algo, eso ya para nosotros significa un montón, y creo que de eso se trata pues también hacer parte de Colombia. O sea, que por todo nos ponemos felices, o sea, cualquier cosita, por mínima que sea, logro, meta o lo que consigamos, siempre va a ser felicidad para nosotros pertenecer a este país. Después, lastimosamente, aun cuando existan tantas problemáticas o tantas cosas que no sean tan dignas de ser celebradas, igual somos felices a costa de todo. Listo, entonces viene la sección de los datos, las cifras, los números, la información, porcentajes, promedios. Después le pones una cortinilla bien interesante. Y pues a colación del tema de este episodio sobre la compra de huevos caros, me parece pertinente hablar un poco sobre cifras de pobreza. Y vamos a verlas desde las dos mediciones de pobreza que se hacen oficialmente en este país, que hace el DANE. Una son las cifras de pobreza monetaria, es decir, en función del dinero, que tan pobre soy, y las otras son pobreza multidimensional, que está medida en función de las necesidades básicas insatisfechas que yo tenga, es decir, de lo que necesito para una vida digna, ¿qué me falta? Entonces aquí también las quiero hacer partícipes preguntándoles si yo fuera a medir qué tan pobre es una persona en función de lo que gana, o cuando yo voy a determinar cuáles son los pobres, ¿cómo hago para trazar esa línea y decir de aquí para allá son pobres, de aquí para allá no son pobres? ¿Cómo se llama esto? Que digamos sacan como un presupuesto para que la gente viva. O sea, si me hago entender. O sea, digamos que decían que es que no me acuerdo si era la educación o yo no sé qué era lo que valía 10.000 pesos, y también habían hecho como un ¿cómo se dice eso? Como la gente se ha puesto brava porque el gobierno había dicho eso. ¿Cómo se llama esa lista que hacen? Una lista de los gastos de un hogar. Exacto, el promedio de los gastos de un hogar, eso es a lo que voy. Entonces, digamos que lo que yo pienso sí es que, digamos, mirar cuánto gana la persona, y si ni siquiera le alcanza para cubrir esa lista de lo que es como primordial en un hogar, pues ya se consideraría pobre. Pues no sé si también tendrá que ver, digamos, con el salario mínimo, ¿no? O sea, como pues si la persona recibe menos de ese salario que supuestamente pues debería recibir. Ahí ya quedamos bastante bien encaminados. Entonces, más o menos la metodología para calcular dónde se trazan las líneas de pobreza y de pobreza extrema en términos monetarios, yo parto de analizar los hábitos de consumo de los hogares, saber qué compran, qué utilizan, qué bienes, qué alimentos. Para la línea de pobreza extrema, lo que yo hago es determinar cuánto le cuesta a una persona comprar los alimentos que necesita para un aporte calórico diario de 2.000 calorías, más o menos lo que uno siempre ve que se recomienda. Cuando uno lee la información nutricional de un producto, dice como basado en una dieta de 2.000 calorías diarias. Entonces se hace el cálculo
teniendo en cuenta lo que la gente habitualmente consume y cuánto valen esos productos, cuánto costaría al mes suplir esas necesidades básicas alimenticias. Entonces, más o menos eso da unos 137.000 pesos para el 2019 por persona que necesito al mes para poder comer, o sea, para poder seguir existiendo, para que mi cuerpo funcione, para tener un aporte de 2.000 calorías. Ahí se traza una raya y yo digo que el que no le alcance para eso está en pobreza monetaria extrema, porque ni siquiera puede llevar a su casa un plato de comida. Debajo de esa línea, para el 2020, año de pandemia, se encuentra el 15% de la población colombiana. Que eso es un montón de gente. Son más de 7 millones de personas que no tienen lo suficiente para alimentarse. Para alimentarse con lo básico, porque probablemente coman. Algo comen si no se nos mueren. Pero no tienen lo suficiente para comer las 2.000 calorías que necesita su cuerpo para funcionar. Eso explica que haya gente indignada en las calles, porque la pobreza monetaria está altísima. Porque la gente no tiene con qué comer, no tiene cómo suplir esa necesidad básica. Ahora, la siguiente línea se corre un poquito más arriba, porque ya no solo incluye ese aporte calórico básico, sino otras cosas que se han vuelto indispensables para la vida y que a día de hoy ya incluyen cosas como el acceso a internet, o cosas como las comidas por fuera de la casa. Son gastos tan habituales en los hogares que ya hacen parte de, esta no es la canasta familiar, pero digamos que el básico de consumo. Las cosas habituales que consume un hogar, eso ya está más o menos por los 330, 350.000 pesos para ponerlo en cifras redondas. O sea que si tienes 350.000 pesos, ya no estás en la línea de pobreza. Si cortamos hasta ahí, eso da el 42% de la población para el 2020. 42% de la gente tiene por debajo de lo que se consume habitualmente. Tiene por debajo de 350.000 pesos por persona, ¿no? Porque no es un hogar de 4 personas que tenga 350.000 pesos ya no se considera pobre, sino que por persona tenga 350.000 pesos para sus alimentaciones, las 2.000 calorías diarias y las otras cositas que se consumen en un hogar, como los servicios, etcétera, etcétera. Cortar esa raya y tener ahí casi a la mitad de la población es una cifra muy alta, es un nivel de pobreza elevadísimo. Que, bueno, jugando nuestro ejercicio de la máquina del tiempo, sí tuvo un incremento el año pasado, pues por supuesto por la pandemia, porque estaba relativamente estable. O sea, en los últimos años habíamos tenido 35% más o menos de pobreza monetaria. Ahora ya lo estamos llevando casi a la mitad de la población. En el 2014 teníamos un 36%. Hablando de las principales, hablando de capitales, ¿no? Si lo hablamos total nacional es un 31%. Entonces era una línea que estaba más o menos aplanadita sobre un 30% de gente que está por debajo de la línea de pobreza, que ahora sube hasta el 42%. Y siento que eso, al tocarle el bolsillo a la gente que está entrando a la pobreza además, porque es que entonces ya no tengo expectativa de que yo voy a ir superando como ese escalafón del capitalismo, de ir subiendo de estratos socioeconómicos, o de ir saliendo del nivel más bajo de pobreza al siguiente, luego a la clase media, luego a las clases altas. Al contrario, lo que yo puedo esperar es que si estoy en el medio, tengo que tener miedo, porque probablemente la línea de pobreza me va a alcanzar. Viene persiguiéndonos. Seguramente nosotros estamos ahí manteniéndonos, tratando de mantenernos por encima y luchando por no caer para abajo, porque después de estar abajo es muy difícil salir de ahí. Entonces cuando tú le dices a 7, casi 8 millones de personas pobres que le vas a tocar el bolsillo y que los huevos no valen lo que ellos saben que valen, les estás ofendiendo, pero donde más les duele. Porque estamos hablando de pobreza monetaria extrema, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de gente con hambre. O sea, no sé si compararlo, pero digamos que vamos a ser más pobres en todo el país, sin afectar, digamos, a la parte pues más rica o más alta que tenemos en Colombia. Pues cuando tomo medidas que afectan temas como el IVA, por ejemplo, por supuesto que le estoy pegando a todos,
¿sí? Estén en la parte de la pobreza o de la riqueza en la que se encuentren, porque de todos modos estoy grabando todos los productos y no distingo a quién estoy grabando. Entonces, si yo estoy en la parte alta y consumo productos caros y les agrego IVA, o sea, si le pongo IVA a más productos o le pongo más IVA a los mismos productos, cualquiera de los dos escenarios de esta reforma o del anterior, sí le estoy pegando a todos, o sea, todo el mundo va a tener que pagar un poco más. El problema es que probablemente los que están arriba pues no van a sentir ese impacto, porque es como sacarle una gota a un océano. Mientras que si estoy en la parte de más abajo y le voy a grabar más alimentos a los que ya no les está alcanzando para comprarlos, pues les estoy limitando el acceso a esos alimentos aún más de lo que ya O tienen. sea, digamos que sí es algo que nos va a afectar pues a todo el país, pero pues está claro que la pobreza pues va a alcanzar a otro pedazo del país y digamos que pues afectarnos a todos como tal pues no va a ser tan así, ¿sí? O sea, los que vamos a sostener al país, que supuestamente es la clase media, porque según la reforma tributaria es como que todo lo va a pagar la clase media, casi todo. Y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... Entonces, pues, obviamente, quienes están arriba, quienes son los ricos de este país, no se van a ver afectados, pues, también por esta reforma. Y, pues, así como tú dices, es muy poco porque, pues, obviamente es quitarle, pues un granito a esa gente, pero pues, igual, digamos que no se ve pues el tamaño, la proporción de la problemática en ellos como pues en la clase media y la clase baja. Bueno, voy a terminar con así cifras breves sobre 2014 de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Por ejemplo, cantidad de personas que tienen teléfono celular que tienen más de 5 años y tienen un teléfono celular, 68.3%. Cantidad de hogares que tienen televisor, 91.7%. Y curiosamente, a pesar de que estamos en 2014, 73% de esos televisores son televisores de barrigones, televisor de tubo. Apenas un 30% dijo tener televisor de pantalla plana. Me sorprende porque ya estamos en 2014 y ya está saliendo el iPhone 6. Y acá en Colombia todavía tenemos televisores gorditos. Yo todavía tenía mi televisor gordito en mi pieza. Ya estábamos hablando de televisores 3D. De hecho, ya había pasado la moda del 3D. Ya venía el 4K. Y Colombia tiene su rezago. Ya les había dicho la cifra de felicidad. 75% de los hogares se considera feliz. Y un 10% muy feliz. La percepción sobre pobreza. Un 60% de la gente dice que lo que se gana solo le alcanza para cubrir los gastos mínimos y un 26% dice que no le alcanza ni siquiera para cubrir los gastos mínimos. Ahí era donde había la conexión, que más o menos los porcentajes están cercanos a los de la gente que se considera feliz. Bienes que poseen los hogares que tienen computador. En los bogotanos, un 66% de los bogotanos tienen computador en su casa en el 2014, comparado con la cifra más bajita que está en la región atlántica, con un 30% apenas. Creo que hubiera sido inviable una pandemia de ébola en 2014 para hacer teletrabajo porque no teníamos cómo. No había manera. A ver, ¿cuál? Una última. Acceso a internet a través del computador de escritorio, un 74%, a través de un computador portátil un 30% y a través de un teléfono celular un 28%. Bastante bajita la penetración del teléfono celular todavía para el 2014 en Colombia. Pero no sorprende si teníamos televisores barrigones que no tuviéramos. Pero sin embargo, la cifra de la gente que tenía teléfono celular es muchísimo más alta. Entonces todavía tenemos teléfonos celulares, pero todavía no tenemos acceso a internet en ellos. No podríamos hacer una protesta virtual como ahora. No podemos hacer probablemente esto que estamos haciendo. Pero lo estamos haciendo con el teléfono celular y lo vamos a compartir por internet. No nos podrían escuchar todos los que nos están oyendo. Ya, no quiero vivir más en el 2014. No soporto un mundo en el que el televisor es barrigón. Pero entonces ahí viene la pregunta final. Que pues sería, pues si tú
si quisiéramos, o sea, con todo lo que está sucediendo hoy, si quisieras vivir otra vez el 2014 o mejor no, mejor lo pasamos de larguito. A mí sí me gustaría volver a vivir en el 2014. Porque bueno, a pesar de que no se usaba tanto el celular y los televisores, pues todavía como que no teníamos esas pantallas planas en la casa. Digamos que se vivían otro tipo de cosas como un mundial. O sea, eso fue pura felicidad de lo que estábamos hablando. Bueno, pues la reelección del presidente, pues eso no fue muy pura felicidad, pero bueno. No peleamos por una reforma porque pues bueno, no le pusimos mucho problema. Y además siento que pues a pesar de que no íbamos muy evolucionados con este tema del internet como ahora, como que eso nos hacía como menos dependientes de esto. Y ahora yo creo que sin esto ya no podríamos vivir esto de la tecnología. Y pues no sé, me gustaría vivir en el año 2014. Voy. A mí me gusta no jugar a esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, Ujú. porque como que le enseñaron a nuestra generación que hay que dejar ir, que hay que soltar para avanzar Y parar para avanzar, y viva. parar para avanzar. Viva el paro nacional. Pero es que es difícil porque estamos en un tiempo pandémico en el que estamos encerrados, en el que nuestra relación con el internet ya no es voluntaria, sino que es impuesta. Tenemos que estar conectados a través de estos medios porque la conexión presencial no está. Vamos a ver qué pasa el otro año cuando tengamos otra vez mundial. Ujú. Eh, pero seguramente que que los niveles de felicidad que hemos descrito y que los huevos a 150 son un incentivo fuerte para volver al 2014. Por otro lado, el hecho de que haya una masa de gente eh, crítica, o al menos con el deseo de oponerse, que eso ya los va a obligar en algún momento a leer y a tratar de entender la reforma como nos lo está haciendo a nosotros, eh, es un aliciente para quedarse en el 2021. Es decir, quisiera creer que si no protestamos en el 2014 tal vez fue por desenterados, y en este año tal vez estamos mucho más enterados, hay más rap conciencia y Cierto. guaracha conciencia que, que produce ese despertar y que produce sentimientos no solo de alegría, sino que también nos hace sentir odios, nos hace sentir tristeza, nos hace sentir frustración, y eso nos lleva a la acción, no solamente el sentir, sino el actuar en consecuencia. Entonces estoy de acuerdo con la gente que está despierta en el 2021 y que a pesar de la virtualidad y de la pandemia no le teme a salir a la calle, no le teme manifestarse. Acaba de empezar a llover, espero que no dañe las marchas. Cierto. Sí, yo creo que de alguna manera estoy de acuerdo contigo. Siento que, claro, siempre hay cosas buenas de cada año, ¿no? Ya el hecho de que no tengamos pandemia en el 2014 ya lo hace algo mejor que el 2021. Eso le da puntos a cualquier año. Exacto, a cualquier año le da puntos. Pero tienes razón con el hecho de que, digamos que ahorita estamos más conectados. Ahorita podemos hablar con cualquier persona a través de las redes sociales. Ahorita podemos conectarnos con gente con la que antes no. Podemos llegar a ciudades que no llegábamos antes y a través de una red social, ni siquiera tenemos que viajar a ella. A pesar de que la pandemia pues sí dañó muchas cosas y nos hizo sufrir bastante a muchas personas, siento que este año y los que vendrán van a sacar lo mejor de nosotros por este tipo de cosas, por conectarnos más con los demás, porque las ideas ya no solo se quedan en ideas individuales, sino que ya son ideas colectivas y nos permiten llegar a paros nacionales como el que estamos teniendo en este momento, y el que nos permite pues cambiar de pensamiento y cambiar de ideas, tratar de que las personas entiendan y conozcan mejor lo que está pasando en nuestro país, políticamente, económicamente, tratar de que también nosotros nos eduquemos y eduquemos a las demás personas en cualquier ámbito. Siento que
en el 2014 no teníamos como tanta posibilidad de llegar a las personas y estar tan conectados y tan unidos por una sola causa o por una sola idea es algo muy bonito y eso ya le da muchísimos puntos al 2021 para seguir siendo. Y pues yo creo que ahora sí, poniéndonos un poco románticos, la esperanza es lo que siempre nos ha mantenido a un país como Colombia y creo que sí, de nada nos sirve como retroceder en el tiempo, tal vez creyendo que las cosas pudieron haber sido mejor sí o pudieron haber sido mejor si hubiéramos tenido otro presidente, si hubiéramos tenido otra persona, no, tal vez tenían que ser así las cosas porque teníamos que unirnos más como pueblo. Yo creo que esa es la idea final de esto. Estamos más conectados como sociedad, estamos más conectados a la información y asimismo esperamos que ustedes se queden conectados con nosotros a este proyecto sin título. Nosotros somos Oscar Leonardo Vanegas, Karen Tatiana Rodríguez y María Camila Molano. Gracias por escucharnos. Sí, si llegaron hasta tan lejos de este audio, gracias por escucharnos. Esperen más de nosotros en adelante. No olviden seguirnos, suscríbanse. Y denle like. Denle like y activen esa campanita. y compartan. Si les gustó, compartan. Si no les gustó, también compartan para que torturen a otros. Exacto, muy bien.